Hoy vamos a hablar de un problema de salud que, de entrada, suena bastante alarmante. Coagulación intravascular diseminada, o CID, como la llaman los médicos. Lo sé, el nombre impone. Pero lo primero que quiero que sepas es que esto no es una enfermedad que uno coge como un resfriado. Se puede comparar a la alarma de una casa. Normalmente es muy útil, pero a veces la alarma se puede volver loca y sonar de forma descontrolada. La CID es algo parecido. Es una reacción exagerada del cuerpo a otro problema de salud muy serio que ya está ocurriendo. Así que respira hondo porque vamos a entenderlo juntos y verás que tiene su lógica. El corazón de este asunto es una gran paradoja, algo que parece no tener sentido al principio. La CID hace que el cuerpo coagule y sangre al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser? Pues mira, es más sencillo de lo que parece. Por un lado, a raíz de ese problema grave que te mencionaba, el sistema de coagulación se activa de forma masiva y empieza a fabricar miles de coágulos pequeños por todo el cuerpo, dentro de los vasos sanguíneos. Estos microcoágulos pueden ser peligrosos porque viajan por la sangre y pueden acabar obstruyendo vasos pequeños en órganos importantes como los pulmones, el cerebro o los riñones. Pero aquí viene la segunda parte, la paradójica. Al fabricar trombos sin control, el cuerpo gasta a toda velocidad los ingredientes que necesita para ello, las plaquetas y unas proteínas llamadas factores de coagulación. Es como si en una cocina de repente gastaras toda la harina, los huevos y el azúcar en hacer cientos de magdalenas. ¿Qué pasa si luego quieres hacer un pastel? ¿Que ya no te queda nada? Pues al cuerpo le ocurre lo mismo. Ha consumido todas sus defensas para la coagulación y si aparece una herida o un pequeño sangrado en cualquier parte, ya no tiene con qué detenerlo. Por eso empiezan a aparecer hemorragias inesperadas. Entonces, ¿qué puede provocar que el cuerpo reaccione de esta manera tan extrema? Los desencadenantes suelen ser situaciones graves que ya requieren atención médica. Por ejemplo, puede ser una complicación de una infección muy seria que se ha extendido por todo el cuerpo, lo que se conoce como sepsis. De ello hemos hablado ya aquí. También puede aparecer en personas con ciertos tipos de cáncer después de una cirugía mayor o a consecuencia de un traumatismo muy fuerte como un accidente grave. Lo importante que debes recordar es que la CID no es el origen del problema, sino una consecuencia. Y saber esto es clave porque nos da la pista más importante sobre cómo se trata, como te contaré en un momento. Como cuidador o familiar es útil que conozcas algunas de las señales que puede dar el cuerpo. Se pueden agrupar en los dos problemas que ya te he explicado. Por un lado están los síntomas causados por los pequeños trombos. Dependiendo de dónde se encuentren, pueden provocar cosas como una dificultad repentina para respirar, si afecta a los pulmones, o la hinchazón y el dolor en una pierna. Por otro lado, están las señales del sangrado, que a menudo son más fáciles de ver. Puede que notes que a tu ser querido le salen moratones con mucha facilidad o sin haberse golpeado, o que aparecen unos puntitos rojos en la piel como cabezas de alfiler, petequias. También es una señal de alerta el sangrado de encías o de nariz que no se detiene fácilmente o encontrar sangre en la orina. Si se sospecha que algo así está ocurriendo, es fundamental acudir a urgencias. Allí, los médicos pueden confirmar el diagnóstico con unos sencillos análisis de sangre. Y una vez confirmado, la lógica del tratamiento es muy clara. Lo más importante es tratar la causa que lo originó todo. Si fue una infección, se combate con antibióticos potentes. Si fue por otra causa, se ataca ese problema de raíz. Mientras tanto, y esto es crucial, los médicos ayudan al cuerpo a reponer todo lo que ha gastado. Esto a menudo se hace con transfusiones de plaquetas o de plasma, que es donde están los factores de coagulación. Es como darle al organismo un kit de herramientas nuevo para que pueda volver a hacer su trabajo correctamente y controlar las hemorragias mientras se soluciona el problema de fondo. Nuestro cuerpo
es un sistema increíblemente complejo y a veces, en su intento desesperado por protegernos, tiene reacciones que nos parecen extrañas o incluso contraproducentes. La CID es un ejemplo perfecto de esto. Quiero terminar con una reflexión para ti si cuidas de alguien. Tu labor de estar atento a las señales, de observar los pequeños cambios, es muy, muy valiosa. Entender estos procesos es el paso más importante para acompañar y cuidar mejor. Coagulación intravascular diseminada suena intimidante, pero ahora tú y yo sabemos que, en el fondo, tiene una lógica que podemos comprender y sabemos cómo actuar. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias por acompañarme.